están? ¿Cómo va? ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos a todos. Puentes para despertar. ¿Cómo andan? Qué lindo que se van sumando, chicos. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo programa 204, ¿sí? De Puentes para Despertar. Como ya saben, nos encuentran en las redes como acá, como en Instagram, en Facebook, nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los programas que ya fueron emitidos, ¿sí? Y también por las plataformas de podcast más difundidas, como cuáles, Gus. Como Apple y Google Podcast, como iVoox y como Spotify. Exactamente. Y este 204, sí, Anita, 204. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, acuérdense que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 y también a nuestro mail, puentesparadespertar@gmail.com. Y una cosa que no estábamos haciendo, que hacíamos al principio y que no hicimos más durante mucho tiempo, pero en una consulta de esta semana me lo hicieron recordar. La que tengo a mi lado es Andrea Salustio, consultora y comunicadora, consultora avalada, certificada por Humano Puente, igual que vos. Y el que les habla, Gustavo Aguirre, que de las mismas condiciones, consultor y comunicador de Humano Puente. Estamos acá llevando adelante esta sexta temporada, 6 años consecutivos al aire con nuestro programa, así que es un honor y es un gusto que nos damos. Hola, bueno, Mercedes, también de Salta. Hola, Maga de Mar del Plata. Hola, chicos, están todos ahí. También estaba Laurita Patrón ahí. Bueno. De Calafate. Exacto, pero no sé dónde anda. Capaz que anda por acá, que nos vemos el sábado. El sábado en Entre Ríos, en Gualeguaychú, que vamos a ir al encuentro donde Pablo va a estar dando esa charla en el teatro a beneficio de... ¿Cómo se llamaba la fundación? Capullos. La fundación Capullos. Semillas iba a decir. No, es Capullo. Es más o menos parecido, pero bueno, va por ahí la cosa. Va por ahí. Porque es una fundación que está al servicio del Hospital de Neonatología de Gualeguaychú. Así que cómo van cambiando las cosas, ¿no? Pensar que ahora en Humano Puente Pablo va a dar una charla en servicio de un servicio de salud, a beneficio del servicio de salud. Y bueno, y eso reafirma esta perfecta conjunción que tenemos entre nuestra mirada desde la bioexistencia consciente, esta mirada de lógica biológica, tan apalancada en la medicina tradicional, donde realmente necesitamos de esa medicina tradicional para los diagnósticos, para la precisión, para la certeza, para que nos cuente esa historia precisa que tenemos que ir a buscar en ese aparente pasado. Y también para cuando es necesario una operación, ante una fractura, alguna intervención. O sea, nosotros siempre contamos con el apoyo desde el lado de la medicina, porque obviamente nos permite, en este abordaje que propone la bioexistencia consciente, ir a buscar los códigos y las historias de manera más certera, más precisa. Y esto funciona porque nosotros no somos una medicina alternativa, sino que somos un camino de conciencia. Un camino de conciencia que incluye a la medicina tradicional como uno de los pilares fundamentales en la información que nos ponemos enfrente en nuestro universo extendido, en nuestro cuerpo extendido que usualmente llamamos realidad. Así es. Así que bueno, agradecidos, honrados de estar ahí compartiendo ese espacio que seguro nos vamos a encontrar con un montón de ustedes que van a estar ahí. Qué va lindo. A ser una fiesta, como siempre lo es, va a ser una fiesta. Totalmente. Bueno, y antes de empezar con el tema de hoy, que es la continuación del programa anterior que hablamos de los hijos, les quería decir que pueden escribirnos y mandarnos sus mensajes tanto al WhatsApp como también a nuestro mail, pidiéndonos los temas que quieren que charlemos, ¿sí? Como siempre lo han hecho, pero ahora vamos a abrir un nuevo capítulo de programas que vamos a trabajar como en algún momento lo hicimos a la carta, ¿no? A pedido de ustedes. Y lo que ustedes quieran trabajar, nosotros vamos a anotarlo como para
armar los sucesivos programas en base a los pedidos de ustedes. Claro, Así que a los que tienen ganas de escuchar o de profundizar, porque sabemos que hay muchos consultores, muchos nuevitos que por ahí tienen algunas dudas y quieren que hablemos de algo en particular. Bueno, acá estamos, ¿sí? bien. Para acompañarlos. Así que bueno, Vamos a retomarlo. vamos a retomar. Un poco lo que el programa anterior, en el programa anterior nosotros desarrollamos esta temática con un eje de la charla que fue mostrar a nuestros hijos como los espejos, como los que nos vienen a contar todas esas historias que nosotros a veces no podemos ver en nosotros, pero que ellos los ponemos enfrente para que nos muestren todo ese paquete de datos que tienen que ver con lo que nos molesta, que seguramente es eso que tenemos que sanar, y también lo que nos agrada, porque seguramente eso también está en nosotros, y entonces tenemos esta muestra, esa actuación maravillosa en nuestro universo de los hijos contándonos historias. Acuérdense que todo lo que no solamente nos molesta, sino que también nos preocupa, porque muchas veces estamos preocupados por un hijo, por determinadas características o por determinadas situaciones, o porque no puede avanzar en un determinado tema, o esta semana justamente me consultaron por el no reconocimiento de un hijo, de la preocupación porque ese hijo no sea reconocido en distintas áreas, y eso también es un síntoma. Y obviamente, desde esta mirada de la bioexistencia consciente, lo que hacemos es ir a buscar, ¿sí?, esas historias. ¿Para qué yo estaría creando un hijo que no sea reconocido? ¿Qué me viene a mostrar, ¿no? Un poco volviendo a lo que hablamos en el programa anterior. Este espejo que me pongo adelante, ¿sí?, que no solamente tiene que ser con un síntoma físico, sino con cualquier tipo de información que me está mostrando ese hijo. Recuerden que siempre que usamos el verbo crear, no lo usamos desde el punto de vista de la voluntariedad, de la manufactura, sino que lo usamos desde el punto de vista de la creación inconsciente. Nosotros estamos teniendo delante nuestro a una persona sumamente importante, quizás para muchos de nosotros la más importante que podemos tener en la vida, que es un hijo, que nos manifiesta una determinada situación, que en intensidad nos puede preocupar o nos puede molestar, ¿no? Entonces, en ese código que está desplegando ese aparente otro, que es nuestro hijo, nosotros podemos vernos y buscarnos en esas historias. De eso trató el programa pasado. Decir, bueno, nuestros hijos están actuando de esta manera, ¿qué nos vienen a mostrar? De hecho, pusimos 2 ejemplos hacia el final del programa, de 2 clásicos de consulta, que son la anorexia y los trastornos del espectro autista, donde podemos ir a consulta preocupados por, como este ejemplo que puso André, preocupados por lo que les pasa a nuestros hijos, que en definitiva nos preocupa, pero en el fondo también hay una molestia. A ningún padre le gusta tener un chico con problemas. Entonces, eso primero se manifiesta como una preocupación, pero cuando uno profundiza en la consulta siempre encuentra algo más, que es muy interesante que ustedes lo puedan ir viendo en sus propios procesos de consulta si están manifestando en su realidad esta temática. Y a medida que ese papá o esa mamá o esa abuela o quien viene a consulta por ese niño, o porque está preocupado por ese niño, o porque tiene una determinada sintomatología, a la medida que va tomando conciencia, ¿no?, de los códigos que está aportando, de las historias, de las situaciones a las que va a revivir y encontrarse con esas emociones no gestionadas, es tan inmenso lo que va sucediendo, que solamente nosotros le podemos transmitir nuestra propia experiencia como consultores y en algunos momentos como consultantes también, trabajando algún síntoma que tenga que ver con hijos, pero que solamente se puede vivenciar. Es muy difícil de explicar lo que sucede. Cada uno lo vive de acuerdo a su propio sentir. Entonces es muy individual lo que sucede en cada encuentro y en cada consulta.
Así es, así es. Y en esta parte del programa, en este segundo programa de esta temática, lo que queremos contarles es que, bueno, a esos padres que están ahí, preocupados y que vienen por una manifestación de ese hijo que tienen enfrente, como todos los que estamos viviendo esta experiencia biológica, también somos hijos. fuimos hijos. Fuimos y seguimos siendo Somos hijos. Y seremos. Seremos hijos. Y seremos niños. Este juego del tiempo, que lo manejamos en nuestra vida, en nuestra 3D, como pasado, presente y futuro, se podría graficar mucho mejor como una mamushka, donde todos los tiempos se incluyen adentro nuestro. Así como nosotros decimos, portamos una cantidad de glóbulos rojos, portamos una cantidad de glóbulos blancos, también portamos una cantidad de datos y portamos una cantidad de tiempos que transcurren en el aparente pasado, pero todos siguen transcurriendo a la vez. Cuando nosotros nos metemos en una temática actual y vamos a buscar ese origen en el niño que aparentemente fuimos, nos damos cuenta que ese tiempo de ese niño sigue corriendo a la vez en esta realidad de adulto que somos. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, pero lo que queremos decir es un poco tomando el principio del programa anterior, que cuando hay una manifestación en nuestra realidad, una manifestación de un síntoma o una manifestación de un comportamiento, una aparente decisión, bueno, mira, terminé la secundaria, voy a estudiar abogacía, y eso parecería ser que fuera una manifestación desde la decisión mental, porque es el trabajo que más me gusta, porque me gustan las leyes, porque es el que tiene mejor salida laboral, porque es el que me da más oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad son esos tiempos que están incluidos en nuestros datos, que están corriendo a la vez y que nos aconsejan a nuestra mente decir que la mejor opción para ejercer una profesión en esta realidad de esta identidad es ser abogado. ¿Okay? No hay libre albedrío en las decisiones. Hay un albedrío condicionado. ¿Que se puede modificar? Claro que sí. Se puede modificar hacia otras paquete de posibilidades, pero que siempre van a estar condicionados. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos el todo y como todo tenemos todas las historias y todos los caminos. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos condicionados por esa información. Cuando vamos tomando conciencia, o a lo mejor cuando nos resulta raro esto de que, uy, mira, acá estoy repitiendo la misma profesión que mi papá o que mi tío, o de esta profesión que se viene repitiendo de mi abuelo, de mi papá, y yo también estoy eligiendo ser abogado, ¿no? Ahí puede haber como un ruidito interno, pero cuando trabajamos en consulta nos vamos dando cuenta por qué elegimos las profesiones que elegimos, supuestamente elegimos, ¿no? Porque, como decía Gus recién, no hay libre albedrío, simplemente estamos atravesados, ¿sí?, por toda esa información que hace que nosotros tengamos tendencia a, bueno, repetir determinados patrones, a repetir determinadas profesiones o a tomar la decisión de seguir una determinada carrera. Ayer justo lo veía con un consultante que no era casual que había elegido vender productos que tenían que ver con la construcción, ¿sí?, cuando en su familia estaba ese código y venía del lado de papá, del lado del abuelo. Bueno, esas casualidades le vamos encontrando sentido como a cada cosa que nos sucede. Porque no hay casualidades. Pero bueno, volviendo a esto que queríamos graficar, nosotros a través de nuestras decisiones somos un montón de hilos conductores que nos llevan a esa decisión, porque esa decisión en nuestros datos y en las identidades, en los tiempos que portamos, en las identidades que somos, generaron vida. Entonces, como generaron vida, generaron descendencia, generaron longevidad, eso hay que repetirlo. Nosotros tenemos
en nuestro haber, acá en la bioexistencia consciente, en Humano Puente, tres datos fundamentales que usamos permanentemente como hilo conductor en una consulta de bioexistencia consciente o incluso en una charla, porque la bioexistencia consciente, al ser un camino de conciencia, también es un formato de vida. Una vez que sabemos esto, es como que no lo podemos dejar de lado. Uno es que sabemos que todo lo que ha generado vida, ya sea longevidad o proliferación del clan, hay que repetirlo. Y todo lo que ha generado muerte hay que evitarlo, o por ende. Y sabemos que tenemos dos comportamientos. O repetimos o reparamos. Hoy quiero cambiar el verbo, porque reparar siempre ha traído una confusión semántica. Le voy a cambiar el verbo a reparar por compensar. Claro. O repetimos o compensamos. Entonces, o intentamos compensar. Y esto lo vamos a ver en el hilo conductor de este programa. Claro, pero todo eso que está diciendo Gus, nosotros no somos conscientes, salvo que estemos haciendo un camino de conciencia de que eso sucede. Lo hacemos automáticamente, creemos que tomamos decisiones desde la mente, desde lo que nos conviene, desde lo que pensamos que es lo mejor para nosotros. Y ese pensamiento y esa decisión también va a estar condicionada por esos datos que portamos. Por eso la propuesta siempre es mirarnos internamente, hacer un proceso de consulta para ir entendiendo la lógica de que todo, absolutamente todo lo que nos sucede va a estar condicionado desde esa información que tenemos en nuestro inconsciente, que va a intentar que nosotros vivamos mucho tiempo, que seamos exitosos como especie, que repitamos todo aquello que dio como resultado vida y que evitemos todo aquello que da como resultado muerte. Totalmente. Y metiéndonos en la temática del programa específica, vamos a tirar de uno de esos hilos conductores hoy, que son los datos de nuestra niñez. Hoy vamos a hablar de los hijos, pero de nosotros como hijos. No desde lo que nos muestran los hijos, sino lo que nosotros aprendemos o tomamos siendo hijos, siendo niños, ¿ok? Entonces se van a aparecer un montón de manifestaciones diferentes, van a ir apareciendo muchas cosas en nuestra vida. Y por ejemplo, alguien puede venir a consulta porque se siente hipocondríaco, una persona que, por dar un ejemplo, una persona que permanentemente está sintiéndose mal, que siente que tiene una dolencia, que tiene otra, que está siempre enfermo, que está cursando un determinado dolor y que cuando se termina ese dolor empieza otro, que tiene esa sensación permanente de que está en riesgo, aún en riesgo de vida, y que se puede llegar a morir, o esas que va transcurriendo la vida de una manera ya pesada, donde quiere terminar con este círculo, donde permanentemente esa persona está cursando una manifestación biológica, corporal o emocional que hace sostener una vida que no es una vida plena, sino que es una vida densa, una vida pesada, una vida donde siempre tiene que estar pidiendo favores, siempre tiene que estar pidiendo ayuda, porque justamente se siente mal. Y ahí, cuando aparece, por ejemplo, esta historia, nosotros indefectiblemente vamos a llegar a ese niño herido probablemente no visto, probablemente no reconocido, probablemente sintiéndose abandonado, y que descubrió como herramienta para sobrevivir que si se enferma, que si tiene una dolencia, que si tiene un dolor, es visto, es atendido, quizás porque es una familia numerosa, quizás porque son muchos hermanos, quizás porque los padres no tienen tiempo para atenderlo. Esa persona descubrió que sintiéndose mal, que estando enfermo, los padres le iban a prestar atención. Por ejemplo. Ese podría llegar a ser un ejemplo de cómo nosotros creamos, manifestamos una realidad en este presente con los datos del aparente pasado.
Es importante, y esto lo repetimos en varios programas, que nosotros acá para hacer una explicación didáctica y que todos la puedan entender, porque sabemos que no solamente son consultores los que nos escuchan, sino que por ahí hay personas que nos están escuchando por primera vez y no saben de qué estamos hablando. Todo lo que nosotros hacemos es darles ejemplos, historias, pero que eso no significa que haya un síntoma. Acuérdense que nosotros desde la bioexistencia consciente vamos a ir de la mano de un síntoma a buscar las historias, pero no al revés, ¿ok? Entonces esto que decía Gus es una posibilidad, como también hoy estábamos charlando del tema de los abandonos, ¿no? Y qué posibilidades podría haber en un niño que fue abandonado, por ejemplo. Ahora, por eso intenté dar un ejemplo de una persona que viene a consulta con una determinada patología y ver cómo partimos de un síntoma para buscar esa historia en ese niño que fuimos. Porque de esto se trata. Nosotros somos hijos y acá vamos a hablar desde nuestra posición de hijos respecto de la actuación nuestra de nuestros padres. Y para eso indefectiblemente necesitamos ejemplos, ejemplificar todas estas situaciones. Pero no solamente en síntomas, sino también en comportamientos. Miren, esto ya lo he contado muchas veces a lo largo del programa, pero como dicen algunos artistas muy reconocidos, el público se renueva. Si yo me remito a mi historia, yo me casé 2 veces en mi vida. La última vez que me casé con Andrea, y Andrea nació el día que mi papá fue Andrea nació y la fecha de concepción de Andrea es la fecha de nacimiento de mi papá. Qué lío que sí. Vamos de vuelta. Andrea nació un día, el 19 de marzo, y para que alguien nazca el 19 de marzo, tiene que haber sido gestado el 19 de junio, 9 meses antes. Y mi papá es del 16 de junio. Por ende, yo, cuando me casé con Andrea, estaba trayendo a alguien que nosotros en nuestra jerga, en nuestro trabajo, decimos es doble de mi papá. Es alguien que tiene códigos de mi papá. Que de alguna manera está representando a ese papá. Exactamente. De alguna manera lo está representando. Inconscientemente. Yo, como nos debe pasar a la mayoría de todos, a lo sumo en ese momento, que yo no estaba en Humano Puente ni conocía la bioexistencia consciente, y aún en este momento, conociéndolo, tampoco lo haría. Yo no le ando preguntando por la fecha de nacimiento a la gente. Ahora lo hago un poquito más asiduamente porque como una especie de deformación profesional. Ahora cualquier cosa que nos pasa es, che, ¿de qué fecha sos? Claro, pero en aquel momento a lo sumo podría preguntarle de qué signo sos y nunca lo asociaba con la fecha de nacimiento de mi papá. Pero resulta que cuando me voy para atrás, en mi anterior matrimonio del que soy viudo, mi anterior esposa, Mirta, había nacido en una fecha que es la fecha de concepción de mi papá. Por ende, también cuando me casé en aquella oportunidad, traje a mi papá a mi universo, a mi presente. Qué casualidad, ¿no? Claro, qué casualidad. Y resulta que cuando me voy al niño que yo soy, que continúo siendo, aún siendo grande, por eso me voy relacionando con las parejas que me voy relacionando, me encuentro con que mi papá no estaba en mi universo, con que mi papá me abandonó, se fue cuando yo tenía menos de 1 año y no lo vi nunca más. Entonces, ¿cómo trato de compensar esa ausencia? Para no usar el verbo reparar, que siempre trae estas dudas y estas confusiones. ¿Cómo trato de compensar esta ausencia? De esta manera, trayendo a una representante de mi papá a mi universo cotidiano. Y todos los días convivo con un representante de mi mamá. ¿Para qué? De mi papá. ¿Para qué? Paliando esa ausencia que tuve ese chico. Compensando. Buscando el reconocimiento. Sí. De papá. Sí, también. Buscando el reconocimiento de papá. Ya ahí nos estamos metiendo en una temática específica, pero sin meternos en una temática de síntoma.
metiéndonos solo en una temática de códigos y de comportamientos, estoy trayendo a mi universo a un representante de mi papá, compensando la carencia de padre que tuve en mi niñez. Bueno, y ahí se desprenden ese paquete de datos, uno de los cuales André lo mencionó. Yo sé que estás ahí buscando un mensaje, porque se me van los mensajitos. Porque se te van los mensajes, que es lo que corre con los saludos, y querías, no sé si querías hacer algún tipo de pregunta. Estela dice, mi amigo Julián es padre de una hija de 6 años, es separado, la madre no le deja decirle a su hija que es el padre, tiene una relación de amigos con la nena y no puedo entender ese síntoma, miedo a ser. Bueno, a ver, acá hay un tema que está bueno que lo podamos ver. Si yo pregunto, si a mí me molesta, el síntoma es mío. Exacto. Porque, Estela, acá lo que nos contás no puedo entender. No puedo entender. Ya cuando me decís, no puedo entender, la verdad que no entiendo, esto no me cabe en la cabeza, no puede ser posible, hay una molestia propia. Lo tengo que buscar en mí, decimos nosotros, exactamente, ¿no? Siempre lo tengo que mirar en mí. Esa historia, algo me viene a contar, por algo está en mi universo. Exactamente, es una manifestación en mi cuerpo extendido, en mi realidad, que me viene a despertar de una historia que porto. ¿Ok? Ahora, si de lo contrario no fuera así, o sea, no hubieras escrito lo que escribiste y te pasaría en un total neutralidad, como una historia más, evidentemente no lo hubieras escrito o no hubieras hecho este comentario. Yo lo que haría en este caso es buscarlo en mí, porque todo lo que me hace ruido, todo lo que no entiendo, me molesta, me enoja, me angustia, me preocupa. Lo tengo que buscar en mí. Pero metiéndonos en este ejemplo, en el mío, obviamente que esa carencia de padre y este comportamiento que yo he manifestado a lo largo de mi vida, trayéndolo una y otra vez a mi universo para que conviva conmigo, no es inocuo, no es neutral, sino que en algún punto van a aparecer manifestaciones, algunas en forma de síntomas. Por ejemplo, miren, algo simple y sencillo. Estamos haciendo un programa. Ambos somos comunicadores de Humano Puente. Ambos estamos certificados como consultores y ambos somos reconocidos, muy reconocidos, agradecidamente reconocidos por muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque los dos estamos reparando el reconocimiento. Totalmente. Nosotros no estamos haciendo este programa de casualidad, lo estamos haciendo desde el programa del egoísmo, desde compensar la falta de reconocimiento a través de hacernos conocidos. O sea, a través de brindar esto. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien se acerca a mí y me dice, uy, sí, yo te veo en los vivos, te escuché en Spotify, te escucho en YouTube, te veo en YouTube, qué bueno lo que hacen, gracias por todo lo que hacen, y todo eso viene a contarme lo que yo no tuve cuando era niño. Yo no tuve una voz al lado mío de parte de mi papá, la autoridad, donde diga, che, bien, acá estoy, ¿qué necesitas? Te abrazo, te escucho, te apoyo, te aconsejo. Entonces yo necesito reparar, compensar esa carencia con esta presencia, con esta actitud, con este formato. ¿Okay? Con este mostrarme, sentir que me están viendo, que me están reconociendo, ¿sí? Y obviamente yo también estoy acá, estoy en este universo y estoy en este programa y estoy siendo comunicadora, haciendo esto que amo y también acompañando a otras personas, ¿sí? A buscar estos dolores y estas historias. Así que también estoy reparando esa parte. Amigos, o compensando. Amigos, la casualidad no existe. La casualidad es un nombre que le ponemos a un determinado comportamiento, a una determinada situación cuando no tenemos cómo explicarla. Pero nosotros sabemos que todos los comportamientos son
consecuencia de un supuesto pasado. ¿Y por qué digo supuesto pasado? Porque yo estoy adoptando este comportamiento en este momento, ahora, como si viviera la carencia en este presente. Yo soy ese niño sin padre. Y yo soy ese niño gritando la falta de reconocimiento. Yo soy ese niño teniendo una conducta, levantando la mano, ofreciéndome, mostrándome, diciéndome a mí mismo: papá, mírame, acá estoy, búscame, acá me ves. Por eso tengo una contextura física grandota, por eso tengo sobrepeso, entre otras cosas, por eso tengo sobrepeso, por eso tengo determinado comportamiento, por eso voy tomando recursos para compensar esa carencia. Siempre es así, siempre esto se ha manifestado así, como compensación de un aparente pasado que no es tal. El pasado corre en el presente, por eso decidimos lo que decidimos. Entonces, volvemos a este ejemplo, porque se pueden desprender muchos síntomas de esa situación. Fíjense que partimos de una situación. Una persona, en este caso me puse de ejemplo, que desde muy niño, desde bebé, no tiene papá. Para mí, papá, durante muchos años de mi vida, yo dije: no tengo papá, mi mamá es viuda, papá se murió. Y acá, después de grande, conocí a Humano Puente y me encontré con que la muerte simbólica es tan real como la muerte real, y que no estar es como haber muerto. Y eso ya lo venía viviendo y lo tenía en el presente. Y bueno, acá simplemente lo comprobé. Acá me encontré con un señor medio de pelo largo, barbudo. Cuando lo conocí usaba camisa, ahora no tanto, y que me contó un montón de cosas que yo ya sabía, pero que me había olvidado, o que tenía una recordación sesgada, distinta. Un recuerdo, sesgado, distinto, justamente, le había cambiado el sentido de la palabra, el formato. Y acá me di cuenta, tomé conciencia y dije: sí, esto ya lo sabía. Sí, por acá ya pasé. Sí, este dato ya lo tenía. No me está contando nada nuevo. Simplemente me está acomodando los patitos de la conciencia. Me está ordenando desde ahí. Y bueno, podemos seguir ahondando en este ejemplo. Mientras vos estabas contando eso, me estaba acordando de en una línea de tiempo que fui a una escena, ya no me acuerdo en qué proceso de consulta, y me sentía abandonada. Estaba en el jardín maternal era enfrente de mi casa, y sin embargo yo tenía pánico a que a mí me dejaran abandonada en ese lugar. Y me veo en una escena colgada del tejido, llorando y reclamando por mi mamá, y automáticamente en esa imagen la linkeé con la imagen de mi papá cuando es dejado en la escuela donde a él lo dejaron cuando era chiquito porque no lo podían criar. En un hogar escuela donde se quedaba a dormir, se quedaba pupilo durante todo el año. Entonces, y el miedo al abandono, que yo decía, lógico, ahora entiendo por qué mi miedo al abandono, porque a mí nunca me abandonaron, pero sin embargo, siempre tenía ese miedo de que me dejaran en algún lugar. Yo siempre estaba con mi mamá, no me quería quedar sola en ningún lado, siempre acompañada, y ese código lo pude entender cuando hice todo un proceso de consultas y me pude ver en esa historia de mi papá. Es otra demostración, otro dato más de cómo los tiempos corren ahí atrás nuestro, pero corren a la vez, están sucediendo. Andrea tiene conductas en compensación de esa niña agarrada de ese alambre, sintiendo que la están abandonando, y esa niña que está viviendo eso como si fuera un abandono es, entre comillas, muy, muy difícil para explicarlo, es operada por el tiempo del padre
que es dejado en un orfanato porque sus padres no lo pueden criar en ese momento, no lo pueden sostener en ese momento, entonces lo entregan en ese hogar escuela al que durante los veranos lo iban a buscar. Claro, Todo eso está pasando a la vez. para quienes más o menos saben lo que hacemos, ¿sí? Yo estoy relacionada, obviamente, con mi papá, porque es mi papá, pero aparte por el nombre, pero también estoy relacionada con la mamá, con la que abandona. Entonces, ahí tengo un montón de información que me está operando, ¿no? Voy entendiendo la lógica de las cosas que me van pasando. Y acá Su nos dice, bueno, si lo reconozco como vos, ya lo reconoció, cómo no andás del sobrepeso, pregunto cómo no lo sanás. Bueno, Tomando, no entiendo mucho sí, yo comentario, tampoco. el comentario. A ver, Supongo que será que si tomás conciencia. no sé, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. No sanamos tomando conciencia. Si no, habría grandes sanadores en nuestro universo que nos hacen tomar conciencia con muchas prácticas. Hay muchísimas prácticas que nos hacen tomar conciencia que no necesariamente son la bioexistencia consciente. Sin embargo, el síntoma continúa. El punto es, en el caso del sobrepeso tendríamos que hacer un programa específico por el sobrepeso que es multicausal y lo operan muchos comportamientos, muchos antecedentes que hablamos del sobrepeso, pero bueno, podemos volver. Pero en este caso, si hablamos de un síntoma en general, el síntoma se sana cuando esa emoción, ese globo emocional pierde fuerza cuando lo trabajamos. Nosotros somos permanentes viajeros a un aparente pasado que no es tal para buscar en ese momento que está operando en ese momento, esa situación y poderla gestionar. ¿Cómo la gestionamos? Recordando, reviviendo y reparando. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos haciendo eso en las diferentes instancias del proceso de consulta, el síntoma se va. ¿Y cuál es la primera manifestación de que un síntoma empieza a irse? Nuestra realidad empieza a cambiar. El cuerpo extendido empieza a cambiar. Lo que llamamos realidad. Las manifestaciones de nuestra realidad ya no son las mismas. Los síntomas que llegaron a la biología ya transcurrieron muchas veces en nuestra realidad. Nos tocaron muchas veces el timbre de la realidad. Y nosotros lo que hicimos fue desconectar el timbre, pero no atendimos a la puerta. Entonces ahora la oferta desde la bioexistencia consciente es que escuchemos ese timbre, que atendamos la puerta, que abremos la puerta y vemos qué hay detrás. De hecho, muchos de ustedes, obviamente que están por acá, lo conocen a Pablo Almazán, que es el creador, junto a Lucrecia Bianchi, de esta corriente que es la bioexistencia consciente, Humano Puente. Y él, en un montón de videos, ha explicado su síntoma y los años que estuvo con ese síntoma hasta que finalmente logró sanarlo. Y fue un insistidor, como decimos nosotros, ¿no? Insistiendo continuamente en buscar esos códigos que estaban sosteniendo a ese síntoma. Pero en el mientras tanto, la vida de Pablo, como la vida de todos nosotros que estamos haciendo nuestro propio proceso, no puede ser la misma. Nuestras vidas han cambiado de una manera inmensa, no puede ser igual, porque a medida que vamos trabajando en nosotros, esos códigos que nos portan o que nos atraviesan también van cambiando. Entonces, a lo mejor hay un síntoma que sigue estando ahí presente, que nos está costando, como le costó a Pablo muchos años poder sanarlo, pero terminamos después de un proceso de consultas o de varios procesos de consulta, agradeciéndole a ese síntoma, porque es el que nos permitió tomar la conciencia que tomamos, hacer el cambio de vida que hacemos, porque todo se va transformando, nuestra realidad se va transformando. Por ahí estamos trabajando un síntoma físico o un síntoma emocional y en el mientras tanto nuestras relaciones cambian, las relaciones con la familia, la economía,
todo no puede no cambiar, porque nosotros estamos cambiando códigos todo el tiempo. Hay una cosa que me gustaría volver sobre lo que hablamos y sobre el ejemplo que dio André de esa niña que se siente abandonada cuando la dejan en el jardín y se agarra de ese alambre tejido, gritando por su mamá, pero que ella en el trabajo de su consulta y en este camino de conciencias ha podido ver claramente que es un código anterior a ella y que a papá le pasaba lo mismo. Nosotros los niños, los que somos niños, estamos embebidos por una burbuja emocional de nuestra madre y también de la mirada de nuestra madre de su pareja, nuestro padre. Entonces, todos esos códigos que en un camino a lo mejor en vías de despertar, pero en un estadio anterior podemos decir que son herencias, que son mandatos que se trasladan de generación en generación. En realidad no hay tal mandato que se traslada ni tal herencia. Todo vive en nosotros. Nosotros, como siempre decimos, somos un paquete de datos caminando. No hay manera que no portemos esos códigos, que no portemos ese conocimiento, porque somos un paquete de datos tan grande caminando que somos el universo caminando. Que cuando tomamos una decisión que va en contra de nuestros sentires o de nuestros datos, porque consideramos que somos rebeldes, porque consideramos que no queremos hacer caso a lo que nos dicen, también sabemos que es una decisión condicionada porque portamos todos los datos del universo. Entonces, siempre va a haber una manifestación que nos retrotraiga un tiempo aparentemente pasado, pero que corre en el reloj de nuestros códigos que portamos. Entonces, no hay manera de escaparle al universo que portamos, porque somos ese universo y no hay forma de escaparnos de nosotros mismos. Los chinos tienen un gran proverbio que dice: por más que te vayas a millones de kilómetros de distancia, siempre te va a acompañar tu sombra. Y eso que ellos llaman sombra, nosotros llamamos códigos. Exactamente, y acá gracias a vos por preguntarnos y felicitaciones porque sos una valiente, una insistidora, y si el síntoma se acentúa es porque hay que seguir trabajando, porque falta. No te desanimes, seguramente, ¿sí? Más allá de que el síntoma se acentúe, seguro hay otras cosas que se van modificando y que se van poniendo más bonitas. Tenete paciencia, Su. Yo diría, agregando lo que dijo André, que si el síntoma se acentúa, es una buena noticia, a pesar de que para nosotros en principio parece una mala noticia. Que un síntoma se acentúe tiene dos razones en general. Primero, que es la expresión de nuestro inconsciente susurrándonos al oído: salí de acá, que acá no tenés nada que hacer. Desencantarte para abandonar el proceso. Recuerden que nosotros somos resultado de una experiencia biológica exitosa y todos los códigos que portamos hasta llegar a este momento son exitosos porque yo estoy acá frente a esta pantalla hablando, manifestándome, viviendo una experiencia biológica, certificando que soy un éxito biológico. Ahora, ¿cómo vivís? Bueno, eso es otra cosa. Yo soy inconsciente biológico. No me preocupo de si sos feliz o no sos feliz. Eso trabajalo en la ventanilla de al lado. Acá es biología. Acá Así hay que repetir. Si vas a cambiar algo de esos códigos biológicos, el inconsciente biológico se va a proteger. ¿Y cómo se va a proteger? Haciendo algo que te moleste mucho. En este caso, por ejemplo, haciendo que el síntoma se manifieste más fuerte. Que se ponga cada vez más intenso, ¿sí? Y que vos digas: wow, pero si estoy trabajando en mí, ¿cómo puede ser que esto no afloje, no desaparezca y cada vez se muestre de una manera más intensa? Bueno, porque justamente, ¿no? Hay un código muy fuerte ahí, un paquete de patrones que te están operando y que están haciendo que intentes seguir por el camino que te dio como resultado vida. ¿Y por qué el inconsciente tendría ese reflejo de que el síntoma aumente?
porque estás bien, porque estás por buen camino, porque se siente amenazado, porque siente que esos códigos que te trajeron hasta acá están tambaleando. Entonces, de alguna manera, si lo queremos llamar de alguna manera, se está defendiendo, te está protegiendo de seguir por el camino que tuviste hasta ahora, porque ese camino es un éxito biológico. Así que si el síntoma se mueve, si el síntoma se exacerba, se manifiesta con mayor presencia, te diría, te vuelvo a decir, es una buena noticia, porque estás tocando una fibra muy, muy cercana y muy afín a la temática que te está atravesando ahora. En definitiva, yo lo que te podría decir desde acá es felicitaciones por eso que estás haciendo, Exacto. porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Exactamente, por eso siempre decimos, ¿no? Hay que ser muy valiente porque sabemos que a veces el universo se pone muy pasta para arriba, que todo se pone muy denso, ¿no? Y acá nos está diciendo Maru que va llevando su código a kilómetros de distancia, pero bueno, a confiar, Maru, vos también sos una valiente y nos consta de que es así. Bueno, volviendo a este ejemplo, que fue un poco el hilo conductor, gracias por tantos mensajes, que el canal esté tan participativo, está buenísimo, porque nos hace cambiar de rumbo la charla, y eso a nosotros nos encanta, pero no quiero perder la temática de lo de hoy, ¿no? De nosotros como hijos, y de todo, y si la pregunta fuera, ¿y cuánto tomamos de nuestros padres? ¿Cuántos códigos tomamos de nuestra madre? La respuesta tiene una sola palabra: todos, todos los códigos de mamá los tomamos. Ahora, no todos los utilizamos de la misma manera que los venía utilizando mamá, porque ante una situación de mamá, recuerden que nosotros tenemos dos variantes para optar en este camino: repetir o compensar, o reparar, intento de reparar compensando, ¿ok? Entonces, vamos a tomar todos los códigos de mamá y ninguno de esos códigos va a ser neutral. Porque cuando pasemos por una situación aleatorio, porque cuando pasemos por una situación parecida a la de mamá, de similares características, mamá va a ser nuestra primera fuente de referencia. Inmediatamente en este trabajo que hace nuestra computadora, que es el inconsciente, va a ir a buscar a nuestra primera estación, a nuestra primera referencia. Nuestra primera referencia es mamá. Absolutamente. Y si mamá no tiene esa referencia, seguiremos buscando otras referencias. Y si mamá la tiene, sumaremos las otras referencias a la referencia de mamá. Pero mamá es una indicadora de nuestro camino. Mamá caminó por acá. ¿Y cómo le fue? Mal. Entonces no. Mamá fue camino por acá. ¿Y cómo le fue? Bien. Entonces sí. Vamos por ahí. Y pensaba, ¿no? En una charla que tuve esta semana también con una consultante, de que muchas veces nos pasa a nosotros como consultores y como consultantes también, de que en una etapa que se llama reprogramación de útero, cuando volvemos a hacer todo ese proceso que estuvimos adentro de la panza de mamá, a veces hay cosas que no aparecen y en otro proceso de consulta nos encontramos con otra información que complementa o que es bastante diferente a la vez anterior que estuve adentro de la panza de mamá. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que vamos trabajando en nosotros, ¿sí? Como somos como especies de cebollitas que nos vamos sacando capitas en cada proceso que hacemos, ¿sí? Vamos a tener una conciencia diferente cada vez que iniciemos un nuevo proceso. Por eso le decíamos recién a Su que se tenga paciencia y que es inmenso el estar recorriendo este camino y buscándose más allá de todas estos inconvenientes o estas situaciones que a veces parecen que nos están desalentando porque no estamos teniendo los resultados que queremos. Nada, a seguir y proponerse este compromiso que es con uno mismo y con nadie más que uno mismo. Y también teniendo en cuenta que acá no hay nadie que sane a nadie, sino que somos nosotros mismos a través de esa información que vamos reconociendo, que nos vamos sanando y que vamos cambiando esa información. Así es. Gracias también a Máximo, que nos dejó un mensaje re lindo. Máximo tenía que estar presente porque Máximo es mi papá.
Exacto. Entonces tenía que haber un mensaje de Máximo acá. Alberto Máximo. Haciéndose ver que estoy hablando de él, entonces tenía que estar presente en esta situación. Mucho más si estamos hablando de estos códigos. Y estos códigos siempre van a estar como operando en nosotros. Nosotros vamos a ser los operadores inconscientes de estos códigos. Y van a pasar determinadas cosas en este paquete de datos que somos, y vamos a manifestar en nuestra realidad determinados síntomas. Esos síntomas van a estar en ese niño que seguimos siendo. ¿Okay? Si esta falta de reconocimiento va a estar ahí en esa ausencia de niño, esta necesidad, estas manifestaciones, como la que le decíamos recién. Bueno, hacemos este programa. ¿Por qué? Porque estamos compensando una conducta del pasado, estamos en un intento de reparación. También lo hacemos a través de la comida, un poco tomando el tema del sobrepeso, ¿no? A través de la comida. ¿Y cómo compensamos, cómo manifestamos esa carencia a través de la comida? Una cosa que yo descubrí hace poquito tiempo en mi consulta fue que durante mucho tiempo yo estuve enojado con mi mamá, ¿no? Porque mi mamá, esto ha sido por capas, ¿no? Cuando yo empecé el camino de consulta estuve enojado con mi papá, obviamente, fue lo primero que fui a buscar. Mi papá se fue, se fue, no estuvo más, no apareció, no lo conocí, cuando me quise encontrar con él ya estaba muerto, o sea, pasé 50 y pico años de mi vida sin papá y terminé no conociéndolo, lo conozco por fotos. Entonces lo primero que trabajé, o lo primero que me vino a mi realidad fue mi enojo con mi papá que me había abandonado. ¿Por qué tenía tan presente el enojo de mi papá? Porque ese niño, que seguía siendo, estaba embebido de las emociones de mamá. ¿Y qué le pasaba a mamá con su marido? Y se imaginan. Si este hombre se fue y no volvió y no se hizo cargo y no apareció y no aportó y no pagó los gastos y no estuvo presente, la manifestación de esa mujer en ese contexto era de mucho enojo. Pero además, tengamos en cuenta que somos niños, que necesitamos de mamá y de papá. Totalmente, ¿sí? Muy bien. Agarraditos de mamá y de papá para poder sobrevivir. Acuérdense, nosotros la única manera que tenemos de sobrevivir es con esos adultos que nos cuiden y nos protejan. Y si uno de esos me suelta la mano, al otro, por más que sea el peor de todos, ¿sí? No le voy a soltar la mano. Lo voy a agarrar con las dos. Lo voy a agarrar y me voy a agarrar fuerte, ¿ok? Sí. Esa es la imagen que tenemos que tener del niño cuando no puede, y esto va para los consultores también, cuando estamos con un consultante que no puede descargar la emoción con esa madre o con ese padre, porque seguramente ahí hay un código tan fuerte de que no le puedo decir a mi mamá, que es la única que tengo, la única que se quedó conmigo, la única que me cuidó, todo lo que siento, toda la emoción que siento con esa mamá, que a lo mejor no fue todo lo que yo quisiera que sea, pero es la única que estuvo. Cuando fui profundizando en mi proceso de consulta, me empecé a permitir descargar con mi mamá, con esa mamá que fue y que me molestó como era, con sus comportamientos, con sus exigencias, con su necesidad de hacer el doble rol de padre y de madre y demás. Entonces me permití enojarme con mi mamá. Esto que contaba Andrea, muy, muy bien, muy atinadamente, muy, muy a tiempo, tenía que ver con esto que íbamos a decir ahora, ¿no? Yo había quedado agarrado de la única mano que me sostenía, que era la mano de mi mamá, y yo en ese momento, a través del camino de consulta, me permití soltarme un poquito de la mano de mi mamá y poder manifestarle a mi mamá todos esos dolores que tenía. Ahora, en una nueva capa de conciencia, y esto es para contarles a todos que este es un camino sin final. La experiencia biológica va a existir mientras tengamos síntomas por resolver. Así que no existe el humano despierto. Existe el humano en vías de despertar. No existe el humano sanado. Existe el humano en vías de sanar.
Y de eso se trata la experiencia biológica. En este nuevo estadio, yo me vuelvo a enojar con mi papá. ¿Y por qué me vuelvo a enojar con mi papá si ya me había enojado antes y ahora me vuelvo a enojar? Me vuelvo a enojar porque tomo conciencia de que mi papá no solo se fue, sino que con esa ida se llevó a mi mamá. Y yo no tuve una mamá, tuve una mamá que fue media mamá y fue medio papá y no fue ninguna de las dos cosas. Y yo represento al papá. Y reconozco que mi papá se fue y se llevó a mi mamá. Obviamente que esta es una capa más y que después voy a ir por más y voy a seguir profundizando. Por eso la bioexistencia consciente es una oferta para reconocernos, para sabernos quién somos. El síntoma para es descubrirnos. Una puerta para descubrirnos. Como decía el primer libro de Pablo Almazán, Me está jodiendo, que había una camarita arriba de la cabeza de una persona que estaba ahí en la tapa, decía el síntoma como puerta de entrada al ser. Yo, en este proceso de consulta, en mis procesos de consulta, lo que más estoy haciendo, más allá de soltar un síntoma y de soltar una realidad, es conocerme a mí mismo e ir a buscarme en cada etapa, a buscarme en toda esa situación. Así que nada, ¿cómo no vamos a agradecer el síntoma? Si el síntoma me trajo hasta acá. Totalmente, qué lindos mensajes, chicos. La verdad es que hermosos, a veces no los podemos leer a todos. Yo no los puedo leer porque no veo. No ve, O sea, si no tiene los lentes no ve. Jackie dice que le pasa en todas las escenas, esto que hablábamos, ¿no? De no poder soltarnos la mano de uno o de otro porque fue el que estuvo ahí. Acá te está diciendo Máximo, gracias Gustavo, vos sos mi hermano y mi padrino. Y así wow, somos todos. Cuántos parientes que tenemos. Parece escuchar mi historia, fui a consultar porque me pasa lo mismo con mis hijos, me estoy escuchando gracias a ustedes. Bueno, qué lindo, es innumerable. Hermosos. Todo porque estamos llegando a este final del programa y a salir del aire porque se termina la hora, pero se ha pasado volando. Ha sido un programa maravilloso y ha sido un programa para reconocernos, para que nos reconozcan, para valorarnos, obviamente, y para agradecerme esta inmensa creación de tenerlos a ustedes en mi universo manifestándose de la manera que se están manifestando para hacerme acordar todo lo mucho que he sanado. Así que gracias a todos. Y que seguimos sanando, tal cual. Seguimos sanando, exactamente, como siempre decimos, seguimos sanando. Recuerden, les queríamos recordar para todos aquellos que quieren saber más de qué se trata esto, que quieren saber de qué se trata lo que hacemos, de qué se trata la bioexistencia consciente, de qué se trata este camino de conciencia, o para todos aquellos que quieren ser consultores y que les va a convenir esta propuesta que les vamos a hacer ahora. Andrea estará dando una charla introductoria al Camino Humano Puente, tanto para aquellos que quieren conocer de qué se trata, como para aquellos que quieren iniciarse en el camino. ¿Qué día? El viernes 19 de abril. Ahí vamos a estar juntos los dos, así que quienes se quieran sumar. Vivo sumar, online, así que para los que quieren sumarse de cualquier parte del mundo, estaremos ahí. Es una charla que comienza a las 10 de la mañana, hora a las 9 de la mañana, las 9 de la termina mañana, a las 5 de la tarde. Exactamente. Y por otro lado, bueno, vamos a estar en el Congreso también en mayo, y después del Congreso, el 22 de mayo, voy a estar dando un encuentro para consultores BEC, así que los que se quieran sumar también vamos a estar ahí. Feliz cumple Adriana, mirá, está cumpliendo Adriana hoy años, acá están los chicos también saludando, está Walter, wow, cuántos mensajes, qué lindos. Es imposible leerlo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes, porque todo lo que ven en nosotros no puede estar ahí en vos, así que mirate en nosotros y descubrí que todo esto que estás viendo acá también está ahí. Sí, acuérdense que cada uno de ustedes, cada uno
nos puso acá a nosotros para que le hablemos así. Así que gracias por todo eso. Gracias a todos. Y como les decimos siempre, a seguir seguir sanando juntos. juntos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 19 por acá, por Puentes para Despertar.